el gobernador ha indicado que de manera frontal esos actos de corrupción no queden impunes. Y entonces cuando está en riesgo algún tema jurídico, patrimonial, algún emplazamiento al Estado por la Corte, por tribunales federales, ahí interviene la figura de la consejería y que la gente sepa para que no se permita después, porque esto es efímero, nosotros nos vamos y quienes vengan respeten propiedades del pueblo de Oaxaca. Gozona Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Gozona Podcast. Yo soy Liz Javier y hoy tenemos un tema bastante importante para la sociedad que vamos a compartir con un invitado muy especial. Para mí es un gusto estar con Giovanni Vázquez Agrero. Él es consejero jurídico y asistente legal del gobierno del estado de Oaxaca. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Liz. Al contrario, el gusto es mío poder estar compartiendo micrófonos en este espacio. Creo que cuando hablamos de consejería jurídica, asistencia legal, todavía es una dependencia que al núcleo general de la población le cuesta entender cuál es su función principal. Bueno, la consejería jurídica tiene una naturaleza constitucional en nuestra Constitución de Oaxaca que el Estado necesita ser representado legalmente. Entonces, la Constitución solamente puede decir quién puede representar al Estado en todos los juicios, en todos los temas legales, jurídicos. El gobernador es el representante político, jefe de todos nosotros, pero el consejero es el abogado del Estado, donde los intereses del gobierno y de Oaxaca estén en riesgo, jurídicamente hablando, nos toca ser representantes, pero también me toca ser mandatario judicial. Esto quiere decir abogado del gobernador directamente, y tengo otra facultad dada por la Constitución que es ser el asesor directo y permanente en materia jurídica del gobernador del estado. Entonces, si se dan cuenta, el consejero jurídico es exclusivamente todo legal, eso que no le gusta a la gente, que no le gusta muchas veces a la sociedad, pero yo creo que en términos muy llanos, es decir, tengo el honor de ser el abogado del Estado, y entonces cuando está en riesgo algún tema jurídico, patrimonial, algún emplazamiento al Estado por la Corte, por tribunales federales, ahí interviene la figura de la consejería para estar viendo estos temas. Y al interior, firmas de convenios, los decretos que tiene que firmar el gobernador, el revisar en cierta manera las iniciativas de ley que van y que firma el gobernador, documentos legales que va a firmar el gobernador tienen que pasar a una revisión en consejería jurídica. En fin, es un tema técnico y tenemos una parte de asistencia legal. La consejería jurídica, para ubicar también al auditorio, tiene dentro de sus órganos a la Defensoría Pública. Los defensores públicos, defensores de oficios, pertenecen a la consejería jurídica. Los oficiales del registro civil son parte de la consejería jurídica. Los registradores del Instituto de la Función Registral también están sectorizados a la consejería jurídica. Entonces, si vemos, tiene registro civil, tiene Instituto de la Función Registral, lo que antes era registro público de la propiedad, la Defensoría Pública, y también tenemos el cuidado de las notarías a través de una Dirección General de Notarías. Ahí también nos toca supervisar el funcionamiento de los notarios públicos. Y otra ramificación es que tenemos a cargo el periódico oficial del gobierno del Estado. Todas las publicaciones de leyes, decretos, reglamentos, todo lo que requiera publicidad corresponde a la Consejería Jurídica a través de lo que es el periódico oficial del gobierno del Estado, es el órgano oficial de difusión y está a cargo de la Consejería Jurídica. Y hay una cuestión a todos los estudiantes que tienen títulos, que necesitan legalizar, apostillar, y también llevamos el registro de las firmas de todos los servidores públicos, también de los poderes del Estado. Entonces, en cierta manera tenemos departamento de legalizaciones y apostillas que cuando se van a estudiar al extranjero necesitan una legalización, una apostilla, y cuando son los títulos que tienen que ser legalizados tienen que pasar también al área correspondiente y la Consejería Jurídica tiene a su cargo esto. Entonces
tenemos un trabajo considerable, aparte de estar llevando los temas jurídicos del Estado, de la asesoría permanente y directa. Somos órganos de consulta de todos los secretarios de Estado y de los titulares también de los OPDs, de los organismos públicos descentralizados, que también son como 80 aproximadamente, y estamos de manera directa. Obviamente, el consejero jurídico no puede todo y solo, tiene un equipo ahí de jóvenes, porque son muy jóvenes los que nos acompañan, pero pues con muchas ganas del servicio público de hacerlo bien. Y precisamente sobre eso, y lo mencionabas hace un momento, la cuestión de la recuperación de algunos inmuebles. Es bien importante porque primero el gobernador del estado trae un ritmo de trabajo que es fuerte y nos ha indicado que como parte de ese plan de trabajo veamos el patrimonio de los oaxaqueños. De repente vemos que tenemos un déficit de 80 millones de pesos que se pagan anualmente por rentas de espacios para oficinas públicas, y vemos en la Dirección de Patrimonio de Secretaría de Administración una base de datos con inmuebles que son del pueblo de Oaxaca, y empezamos a ver que están dados a un partido político, a una asociación civil, a un personaje, y nos vamos a ver cómo funcionan, y vemos que algunos están siendo ocupados de manera prácticamente particular, otros de manera política electoral, y entonces dijimos, no, sí tenemos que hacer algo porque aquí tenemos los documentos, decirles, son propiedad del pueblo de Oaxaca. Entonces vemos las escrituras. Una de las ventajas que el Instituto de la Función Registral esté sectorizado a consejería es que tenemos esa coordinación y vamos al registro público para ver cómo está, de quién está. Falta alguna escritura, vamos a Dirección de Notarías para ver cómo está. Es con algún notario que nos enlace con el notario. Si falta un tema registral, vamos a Finanzas a través de Catastro para verificar y hacemos una investigación previa. Cuando tenemos la plena seguridad de que es un inmueble propiedad de gobierno del Estado, no importa quién sea, si no le están dando el uso correcto o si está abandonado, también nos ha tocado ver inmuebles que están abandonados y que necesitamos desde luego espacios para bajar ese pago de renta. Ahorita te pongo un ejemplo que pues a mí me da mucho gusto que ya vi a la Secretaría de Administración adecuando el espacio donde estaba la CNC, que el PRI tenía como partido político ese espacio, un espacio muy grande en el centro histórico de la ciudad, y lo ocupaban como ellos querían. Cuando recuperamos ese inmueble nos dio mucha tristeza las condiciones de abandono en el que se encontraba ese espacio, y que ahora va a ser dignificada una institución juarista como el Registro Civil. Entonces ahora el Registro Civil va a tener unas instalaciones. Nos vamos a ahorrar, le quiero decir al auditorio, más de 3 millones de pesos anuales en no estar pagando donde se encuentra hoy el archivo y que se preste el servicio público en un inmueble propiedad del Estado. Claro, lo que ya se tenía, que se aproveche para bien. Es correcto. Entonces, ese es un ejemplo, pero te puedo hablar del Álvaro Carrillo, te puedo hablar de donde estaba la CNOP, te puedo decir, en Independencia había un inmueble que había sido adjudicado a través de un juicio a la beneficencia pública, por ejemplo. Y antes de irse a la anterior administración lo vendieron por la módica cantidad de 1 millón de pesos, no sin antes meterle 700,000 pesos del mismo recurso público. Lo remodelan, lo componen y luego supuestamente lo venden a un particular, violando varios procedimientos. Entonces, incluso sin tener la autorización del Congreso del Estado para desincorporar un bien inmueble. Y cuando nos metimos a fondo, pudimos encontrar por parte de la parte administrativa de beneficencia pública que realmente no habían pagado un recurso, habían falsificado recibos de medicinas para justificar un pago de 1 millón de pesos. Creo pagaron 200,000 pesos, fue lo único, por un inmueble en Independencia, cerca de la iglesia de la Merced. Hay órdenes de aprehensión por ese hecho, están prófugos algunas personas de ahí, y desde luego que entramos con Fiscalía Anticorrupción y con orden judicial a recuperar ese inmueble que es de la beneficencia pública. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, tienes los elementos a la mano, tienes la responsabilidad, eres el representante legal del Estado y no puedes hacerte, como se dice coloquialmente, la vista gorda en no afrontar un tema de esa naturaleza. Y bueno, y el gobernador del Estado está pendiente del trabajo que estamos realizando y pues le estamos informando este tipo de acciones de recuperación de estos espacios, reitero, del pueblo de Oaxaca. Y hemos tenido un cuidado, que inmediatamente entren a la base de datos de la Dirección de Patrimonio,
para cuando vayamos a entregar este gobierno sepa la gente que es un inmueble del Estado. Hace un momento me decían apenas en un evento, mira, ni siquiera sabíamos que eran de gobierno o están apareciendo inmuebles de gobierno. Pues sí, gustosamente. Y que la gente sepa para que no se permita después, porque esto es efímero, nosotros nos vamos y quienes vengan respeten propiedades del pueblo de Oaxaca. También en ese tema hablabas de todo está ahora sí que involucrado, ¿no? Las notarías públicas, los notarios públicos que también en algún momento intervienen en este proceso y que de pronto lo que comentabas de este inmueble tan grande y que intervienen varias figuras, personas, instituciones. Entonces también es importante que como oaxaqueños sepamos que hay certeza en estos procedimientos de que habrá cargos, habrá responsabilidades muy bien asignadas a quien en algún momento cometió alguna falla importante. Sí, Liz, fíjate que ha sido una indicación también del gobernador que pongamos especial cuidado en que los ciudadanos que acuden ante alguien que ostenta la fe pública, como los notarios, cumplan con el principio de legalidad, el principio de certeza jurídica, el principio de transparencia, es decir, función que deben desplegar de manera correcta los notarios. Al estar la Dirección de Notarías en Consejería Jurídica, nos hemos abocado a hacer la revisión de actos registrales. Hoy, al momento que grabamos este podcast, estamos iniciando lo que es el programa de septiembre, mes del testamento, y vinieron los notarios. Hemos platicado con ellos. ¿Hemos revocado fiat notariales? Sí. Varios también. ¿Por qué? Por causas diversas. Porque no se cumplían los requisitos que establecía la ley, por ejemplo, al otorgar esos fiats de notarios, porque han hecho mal uso del fiat público. Tenemos algún notario procesado, además, bueno, un par o un trío de notarios procesados jurídicamente, pero alguno de ellos con la suspensión, en lugar de ser una medida de detención en la penitenciaría por la edad que tiene, es la suspensión de sus funciones como notario, y fuimos a extraer todos los documentos por orden judicial, con orden judicial, de esa notaría, clausurarla. Pero así como esa han habido varias notarías. Llevamos procedimientos y que por el sigilo no hemos hecho mayor difusión, pero son varios notarias y notarios públicos que han sido revocados, desde quien les daban el fiat sin tener la edad, desde quien no cumplía los requisitos, desde quien hacía mal uso también de la fe pública notarial, y eso es la instrucción del gobernador, revisemos y seguimos revisando, y hay otros procedimientos que hemos iniciado también para oficiosamente revisar la entrega de esos fiats, y esto nos ha ayudado a poner orden. Hoy gustosamente vemos que todos los notarios, lo que no habían hecho por muchos años, ya hicieron, pagar su fianza, no lo habían hecho. Han disminuido las denuncias por el delito de despojo también. Anteriormente operaba de manera impune un cártel del despojo y es evidente, es más, los medios, la sociedad da cuenta de que ha bajado este tipo de actos ilegales, que de repente ibas al Instituto de la Función Registral y tu inmueble ya aparecía a nombre de alguna persona. ¿Qué necesitabas? Un notario, un mal notario, que te hiciera un acto traslativo de dominio, que se prestara a eso. Y necesitabas que estuviera coludido con un servidor público en catastro, y que luego estuviera coludido con un servidor público en el Instituto de la Función Registral. Y nosotros hemos sido totalmente verticales en ese sentido, porque esa es la indicación del gobernador, y a quien encontremos en una acción de esa naturaleza no va a bastar con pedirle su renuncia. Tenemos que proceder a denunciarlo y tenemos que ir ahora nosotros como Estado contra esos actos de corrupción, porque no es posible que la gente trabaje, que sude, que consiga un patrimonio y de repente a través de vivales quieran hacerse del patrimonio de esas personas. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros nos hemos puesto como meta que vamos a desmantelar ese cártel del despojo. Hay personas procesadas, hay personas detenidas también por este tipo de ilícitos y no vamos a bajar la guardia. Ese es un legado que tenemos que dejar, que los oaxaqueños estén tranquilos, que en ese Instituto de la Función Registral está correctamente guardado su patrimonio.
Claro, que se haga valer la ley en Oaxaca y que sea para beneficio de oaxaqueñas y oaxaqueños. Y también, bueno, el tema que decías, que sí hay ya efectivamente personas detenidas, que sí hay, que no es como nada más una amonestación, no es nada más un pequeño regaño. No, hay también procedimientos importantes, jurídicos, en donde intervienen ya otras esferas importantes para que justamente creo que es importante sentar ese precedente, que esto no vuelva a suceder de manera impune. Sí, así es. A ver, te pongo un ejemplo, y esto tiene que ver con el combate a la corrupción. A ver, todos los que hemos vivido en Oaxaca por algunos años, por alguna razón hemos tenido que pasar por símbolos patrios rumbo al aeropuerto. Sí, claro. Y hasta hoy vemos que hay una obra que no está terminada y que se quedó abandonada, se quedó aventada ahí. Bueno, para ubicación del auditorio, se aprobó un decreto con una deuda de cientos de millones de pesos que debe pagar el pueblo de Oaxaca, y de esos cientos de millones de pesos, unos fueron destinados supuestamente para acabar esa obra, y esa obra no se acabó, pero se pagó el 100% por parte de los anteriores funcionarios. Hay cuando menos 5 o 6 funcionarios detenidos por eso, empezando por el extitular de la Secretaría de Infraestructuras, de lo que era Cinfra. ¿Por qué? Justamente porque de lo que se trata es de cuidar el patrimonio de los oaxaqueños, no es un tema de revancha. O sea, es una obviedad que si tú transitas por esa calle vas a ver que la lateral está destruida, que no la acabaron, que la escarbaron, que la dejaron. Bueno, ¿y el dinero dónde está? Se pagó. El Teatro Álvaro Carrillo, otro que se recuperó en la misma circunstancia, un acto de corrupción evidente, que trajeron a personalidades de talla nacional a burlarse de ellos porque supuestamente el exgobernador inauguró ese espacio. Tuvimos que entrar a recuperarlo también a través de un acto jurídico, puesto que la empresa no permitía ni siquiera que entrara la Secretaría de Honestidad para hacer sus auditorías y revisar las condiciones en las que estaba esa obra. No nos permitía como gobierno, siendo un inmueble del gobierno del Estado. Entonces dieron vista a la Consejería Jurídica, a las secretarías correspondientes, y entramos nosotros ya con procedimientos jurídicos, con fuerza pública, a recuperar ese espacio, que ahorita la Secretaría de Infraestructuras ya de este gobierno está revisando la parte estructural, la parte de la Secretaría de Cultura, pues tendrá el uso de ese inmueble, y el gobernador lo que ha instruido es que de manera inmediata se habilite y se utilice para lo que debe ser un espacio como ese, que también fue recuperado, pero en el que vemos que hay actos de corrupción ahí evidentes, y que, déjame decirte, por ese hecho también hay una nueva vinculación a proceso contra el anterior secretario de las infraestructuras, porque también se acreditó de que había pagos ahí realizados de manera incorrecta. Y en ese tema también es responsabilidad de la Consejería Jurídica darle seguimiento a estas carpetas de investigación, y que justamente no pase lo que siempre pasaba, ¿no? Que se quedan por ahí archivadas, se empolvan y se pierden, y ya no supimos como sociedad qué sucedió. Si nosotros tenemos la facultad de ser representantes legales del gobierno, de actuar como los terceros, a quien tuvo el daño patrimonial. Ahí la parte es Fiscalía Anticorrupción, integra, acusa. Esto es un trabajo, y valga el reconocimiento, también quiero hacerlo a la Secretaría de Honestidad, porque es la Secretaría de Honestidad, la contadora Leticia Reyes, la que primero da el seguimiento para buscar dentro de las mismas auditorías qué es lo que está jurídicamente y normativamente incorrecto. Y cuando encuentra el problema jurídico, la violación, entonces se tiene la obligación de pasar la dependencia correspondiente a presentar la carpeta y a hacer la integración de la carpeta. Nosotros, cuando ya se da la causa penal como consejería, entonces intervenimos. Es el momento procesal, pero decirte que el gobernador ha indicado que de manera frontal esos actos de corrupción no queden impunes. A mí me gustaría que nos platicaras de la recuperación de un espacio que va a cambiar de ser un espacio abandonado, de ser un espacio sucio, en donde se reunían tal vez inclusive hasta maleantes, y que va a ser ahora un nuevo lugar para la ciudadanía oaxaqueña, para niñas, niños, y que va a traer pues la esperanza que tanto se busca. El Parque Primavera, cuéntanos cómo fue la recuperación de este espacio. Un espacio que afortunadamente el gobernador, en uso de sus facultades, dijo: vamos a expropiarlo. Y la expropiación es una figura jurídica constitucional permitida, por medio de cual se adquiere la propiedad previa indemnización. Estamos a la espera de que culminen todos sus procedimientos legales y veamos quién realmente es el dueño, porque estaba una inmobiliaria Becoa, estaba fábrica de AAA, estaba la Novopan, estaba, bueno,
empalmadas muchas cuentas. Eso jurídicamente no se puede, pero necesitas a alguien que esté ahí en el sistema y que sí lo haga. Y son de los años anteriores. Claro, y hay que desenmarañar precisamente y toma su tiempo. Es correcto. Y fuimos revisando hasta llegar a concluir con la emisión de ese decreto expropiatorio para que ahora pues se pueda tener un espacio digno. Pero como lo dices, donde está el Parque del Amor, luego empezó a ser ese espacio refugio de personas que robaban. O sea, y eso no lo estoy inventando ni lo imagino. La gente que vive en San Juanito, que vive en las inmediaciones hacia Jojo, hacia San Martín, le quitaban algo a alguien y se metían corriendo. Y síguelos en un espacio que era tierra de nadie, pues obviamente que se prestaba a otras cosas. Ha habido personas, por esa disputa ha habido muertos, ha habido encarcelados, ha habido acciones de violencia, ha habido intención de sindicatos, ha habido muchas cosas que el gobernador dijo, pongamos fin a eso y orden. Hoy nos da mucho gusto ver el avance de la obra del Parque Primavera. Ya habrá espacios deportivos, habrá pista de tartán, habrá banco de semillas. Es decir, esa es la utilidad pública, la causa de utilidad pública que justifica un acto jurídico como es la expropiación. Habrá centro de manejo ambiental también en ese espacio y ese es el requisito sin el cual no puedes expropiar, que no justifiques la causa de utilidad pública. Y está totalmente justificada la causa de utilidad pública, el beneficio colectivo y común que van a tener todos los habitantes de esa zona, pero además algo muy importante, va a elevar la calidad de vida de esas personas que viven en Santa Anita, que viven en la parte baja de San Juanito, que viven en las inmediaciones hacia lo que es Santa Cruz Jojocotlán, la parte de baja de San Martín Mexicapan. Y bueno, es para el disfrute nuevamente de los oaxaqueños esa parte y esa utilidad pública que se le está dando a ese predio. Giovanni, hay otro tema que también hace unos días se anunció, esta cuestión referente al Cerro de Lomas del Crestón, en donde, pues bueno, también hay una recuperación, una digitalización que me parece importante abordar. Primero, ¿cómo se realizó este proceso de rectificación que ustedes hacen? Fíjate que ahí detectamos un problema social que platicamos más de una vez con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Vemos que hay mucha gente que lo único que tiene como patrimonio es un lote ahí y que ahí tiene su casita y ahí vive. Entonces habían por mucho tiempo tenido la zozobra, tenido como que el miedo de que se los quitaran, que los demolieran, porque ya sabían que habían construido en un área natural protegida. Entonces en 1992 el entonces gobernador Eladio Ramírez López emitió un decreto para establecer todo un polígono como área natural protegida. Pero posiciónate en el 92, no había todos los avances tecnológicos que hoy tenemos. Incluso no había ni siquiera algo que le llaman los topógrafos coordenadas UTM, que son estas coordenadas geodésicas donde ya saben en qué parte estás parado. Entonces, pues hicieron un polígono y lo dejaron ahí en el periódico oficial y por muchos años, imagínate, desde el 92 hasta la fecha, no había gobierno que plantara cara y dijera, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un crecimiento desordenado, porque la gente no puede tener número oficial, porque no pueden tener alineamiento, porque no pueden tener permiso, porque no pagan predial, porque un largo etcétera, pero además que se traduce en inseguridad jurídica, en falta de certidumbre para la gente que ahí habita. Y te digo, hay gente que es lo único que tiene como patrimonio, o ya va a una segunda generación, por ejemplo, y dicen, bueno, y no tenemos certeza sobre esta propiedad. La visión del gobierno del ingeniero Salomón Jara no es, ahí sí, al contrario, no es para expropiar, no es para demoler, no es para correr a la gente de ahí. Se respetará el derecho de propiedad, pero es una realidad visible. Tenemos el problema en la cara y nuevamente, ¿qué hacemos? ¿Nos volteamos o lo atendemos de frente? Lo que el gobernador instruyó fue, no modificamos el texto del decreto de área natural protegida. Lo que se hizo fue digitalizar el anexo gráfico. Como había un polígono marcado en ese periódico, pero no decía coordenadas. Hoy ya se tienen los elementos técnicos. La consejería tiene otro órgano desconcentrado que se llama Comisión de Límites.
La Comisión de Límites son peritos en topografía que además tienen equipo técnico satelital. Ahora ya con toda la tecnología. Con toda también. la tecnología. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mira, separaron y ubicaron 23 puntos de control, le llaman. Es decir, separan, ponen una estación GNSS que es satelital y la deben dejar ahí por 3 horas. Se conecta con los satélites y hace su trabajo. Y recopila información que luego se imprime. Y así en 23 puntos lo hicieron y de ahí sacaron 371 coordenadas que dibujan todo el perímetro del polígono considerado como área natural protegida. Porque llegaba algún vecino y decía, es que yo no estoy dentro del área, mira, aquí está mi casa. ¿Y dónde está ¿Quién les la decía que sí división? o que no? Claro. No se tenía ese trabajo técnico, ya se tiene el día de hoy. Y eso fue lo que el gobernador el día de ayer firmó y se publicó ya en el periódico oficial, en el decreto correspondiente, para que ahora ya tengamos perfectamente delimitado el polígono. ¿Qué genera esto? Certeza, genera ya la seguridad jurídica también para las familias y es importante 3 puntos dejar bien claro, queremos ser bien enfáticos con 3 puntos, los voy a repetir. No se trata de expropiar nada a nadie para que no se dejen engañar. Claro, no le van a quitar su casita a nadie. Se trata de ir a demoler una casa a alguien que ya construyó en la zona o en el área natural protegida y no se trata de modificar o reformar el decreto para ampliar, para hacer no. Se trata únicamente de la digitalización y esto lo enfatizamos porque sabemos que luego hay quienes desinforman, quienes quieren crear zozobra, no se trata de eso. ¿Qué sigue de ahí? La Secretaría de Medio Ambiente tiene un trabajo, que es desarrollar un plan de manejo. Y nos explicaba la Secretaría de Medio Ambiente, que ya tendrá la oportunidad de decirlo directamente, que dentro de las áreas naturales protegidas hay zonas urbanas. Con esto podemos coordinar con el ayuntamiento de manera cabal, ahora sí para que el ayuntamiento ya pueda entrar a regular. Hay mucha gente que tiene años tratando de hacer trámites y no pueden. Queremos ayudar. Pero sí también que estén conscientes que están en un área natural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que tiene un lote de 10 por 20 y que es lo único que tiene y que vive con sus hijos, con su familia, a personas que se dedican a la industria inmobiliaria y que han llegado a comprar hectáreas ahí y que quieren lucrar, quieren tener ganancia, quieren edificar en una área natural y así te traigan el mejor proyecto ecológico, pues se trata de hacer casas en un área natural protegida y no puedes dar el mismo trato. Discúlpame, pero ahí no puedes dar el mismo trato porque simple y sencillamente hay un decreto desde 1992 y si no también atendiendo a lo que es, llamamos los abogados, el principio pro natura, es decir, en favor de la naturaleza, en favor del medio ambiente. No sería una medida que pueda ser sustentable, además equilibrada, el hecho de decir ahora abramos y que todos construyan. Es lo que tratamos de hacer. No teníamos otra, es dejar que el problema crezca, que sigan las invasiones, que siga también desordenado el desarrollo urbano ahí, o tratar de meter orden a esto. Y no tuvimos que ir muy lejos, nos copiamos de la política que trae en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador y vimos cómo lo estaba haciendo y bueno, entremos también de frente a tratar de solucionar una problemática que por décadas se dejó abandonada. Para ir cerrando, me gustaría también escuchar el mensaje que tienes para quienes todavía dudan, todavía tienen sus cuestionamientos acerca del trabajo que se está realizando. ¿Qué les dirías? Bueno, primero, total respeto a las opiniones, a la disidencia, que somos un gobierno plural, abierto, tolerante a la crítica, eso es parte de nuestra democracia, de la base fundamental de la democracia. Pero también les diría que nos tengan confianza y que nos conozcan por los hechos, porque me decían, por ejemplo, cuando llegábamos a la consejería, que era imposible tocar los fiats de notarios entregados irregularmente. Bueno, ya revocamos algunos. Nos decían que era imposible que en algunos espacios públicos remover a determinados funcionarios. Por ejemplo, los oficiales del registro civil. Removimos a más de 100 y ahí vamos avanzando. Que era imposible ver que determinados servidores, o que ya había pacto de impunidad porque eso es lo común. Bueno, también tenemos a varios servidores públicos que han sido procesados por actos de corrupción,
Y vamos a seguir trabajando, que nos tengan paciencia, confianza, pero que tenemos muchas ganas de seguir sirviendo al pueblo de Oaxaca, que junto con el gobernador del estado que nos ha dado esta alta responsabilidad y este honor de estar en un espacio como el que nos ha colocado, pues tenemos ese compromiso. Porque además una de las primeras acciones que él hizo siendo gobernador fue presentar la iniciativa para que se le revoque el mandato como gobernador del estado. Y es una evaluación que nos van a hacer a todos, no nada más a él. También está para los opositores, para los que no creen, para los que se han decepcionado, etcétera, pues está esa figura jurídica, la revocación del mandato. Si no estamos a la altura de las necesidades y los deseos del pueblo de Oaxaca, será el pueblo de Oaxaca que a la mitad del mandato nos pueda refrendar o nos puede decir que nos vayamos. Y digo, nos pueda decir, porque si bien es cierto, votan por el gobernador, venimos con él y somos su equipo. Entonces, decirles, tienen una gran oportunidad a todos ellos que consideran que la primavera oaxaqueña no ha funcionado, pues de organizarse, porque de eso se trata. La revocación de mandato es para que evalúen el trabajo que estamos nosotros realizando. Y también la certeza que nos da la Consejería Jurídica y Asistencia Legal aquí en Oaxaca a través de ti, Giovanni. Bueno, pues nosotros estamos desde luego con mucho gusto sirviendo desde la Consejería Jurídica y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, con todo el empeño, con todo el corazón y pues mucha o poca capacidad, pero con la que tenemos vamos a seguir empujando en lo que nos corresponde desde la Consejería con las facultades que nos da la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pues muchísimas gracias Giovanni, por contarnos, por explicarnos, por desmenuzar, yo creo, todos estos temas que de pronto escuchamos a través de redes sociales, que lo vemos en los medios de comunicación y que a veces no tenemos todas las piezas del rompecabezas, pero creo que es importante también ahondar en estos temas, saber de qué estamos hablando, de qué es precisamente tal vez el tema incómodo que no se menciona y conocer más para también formarnos un criterio propio. Gracias por estar con nosotros aquí en Gozona Podcast. Al contrario, Liz, gracias porque este tipo de espacios y este formato te permite hablar de algunas otras cosas que como servidor público en una entrevista, por ejemplo, normal, informativa como tal, no lo puedes decir. Pero aquí creo que nos permite expresar un poco más de la forma en cómo pensamos, pero además también de manera aleatoria contextualizar sí las acciones de gobierno, pero no nada más desde el punto de vista informativo. Así que pues es una gran oportunidad el hecho de poder estar aquí en los micrófonos contigo. Muchísimas gracias por darnos ese importante contexto. Yo soy Liz Javier, muchísimas gracias por ver este episodio más de Gozona Podcast. Recuerda compartirlo para que más personas se enteren de lo que hoy platicamos, muy importante para la sociedad oaxaqueña. Recuerden también suscribirse, compartir todos los episodios, seguirnos en redes sociales. Yo soy Liz Javier, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.